Buenas tardes a todos, nos reencontramos ahora quincenalmente en esta propuesta titulada La Brújula, que hacemos por la pantalla de Toda la Verdad Primero, canal TLB1, este programa y este canal de ideas alternativas. Programa que hago con mucho gusto, de la mano de un gran amigo, ya por tercer año consecutivo en la pantalla de TLB1, Pablo Javier Davoli. ¿Cómo te va, Lucas? Bien, ¿Qué decís? ¿Bien? Bien, bueno, acá andamos. nos reencontramos nuevamente aquí en TLB1. Finalmente, así Finalmente. Bueno, este programa, hoy, segundo programa del año, lo vamos a dedicar un poco a una serie de escarceos teoréticos, reflexiones en torno a Occidente, sobre la base de un artículo de este intelectual francés, al cual ya le hemos dedicado temáticas que ha abordado, que se llama Alain de Benoist, ¿no? Sí, no específicamente un programa, pero sí lo hemos mencionado en diversas ocasiones. Diferentes temáticas. Un artículo bastante controvertido, a lo que nos tiene acostumbrado últimamente Alain de Benoist, que se llama El fin del mundo sí sucedió. Un artículo que ha circulado por distintas redes, de espacios de pensamiento, de disidencia y demás, y que consideramos que ha meritado hacer alguna reflexión, porque es un artículo que resume muchas aristas de temáticas también aquí abordadas en el programa. Y para ser completamente franco, muchas de nuestras cavilaciones y preocupaciones. Sin lugar a dudas, sí. Nos consagramos a la Virgen, Mater ter admirabilis, Madre tres veces admirable, Madre Reina y Educadora de Schoenstatt. Nos ponemos siempre bajo su protección y amparo para encomendarnos en esta misión, ¿no? Y consideramos que también tiene atisbos de misión, ¿no? Es una misión. Vamos a la presentación del programa, señor director, y después vamos a introducir un poco los pormenores y las posibles conclusiones en las que pueden derivar lo retratado en este artículo de Alain de Benoist, ¿no? El fin del mundo sí sucedió. No se vayan. Muy bien, esto es La Brújula. Le vamos a pedir que si les gusta nuestro programa nos lo haga saber. Nosotros tenemos una cuenta de Facebook. También nos puede encontrar si nos busca canal TLB1 La Brújula en Twitter. Para hacernos llegar temáticas, opiniones, críticas. Y bueno, siempre son bienvenidas porque nosotros permanentemente nos nutrimos con el aporte de todos y cada uno de ustedes que están del otro lado, que nos siguen, que nos dan realmente muchos aportes. Pablo, este artículo retoma un poco, no sé si te acordás, cuando en el año 2012 parecía consumarse el fin de un ciclo. Alain de Benoist en este artículo nos exhorta a reflexionar sobre aquellas denuncias y aquellas manifestaciones en torno a unas profecías mayas en torno al fin del mundo, que después pasaron sin pena ni gloria, por lo menos para aquellos que pensaban que podía leerse detrás de estos vaticinios, de estas profecías, algo desde el punto de vista de lo literal, es decir, un meteorito estrellándose contra la Tierra provocando un colapso generalizado del planeta. Y una destrucción física, digamos, del planeta Tierra y bueno, y junto con ello de todos los que habitamos en ella. Muchos le miraron, digamos, a esto un costado mítico, el fin de una era, simbólico, desde luego. Y bueno, Alain de Benoist nuevamente hoy aparece con este título, retomando eso, diciendo que los mayas de alguna manera no se equivocaron, que el fin del mundo sí llegó para quedarse. Y hace una gran crítica en este artículo, ahí lo vemos en pantalla, al occidente del mundo contemporáneo, donde dice que Europa, por ejemplo, es actualmente víctima de un estado de cesarismo financiero
Interesante. Es un concepto, Sí. Concepto de una exquisitez digna de ser admirada y analizable cientos de veces. Un cesarismo financiero. Si Salvucci hablaba de colonialismo financiero, bueno, de Benoit nos deleita ahora con este nuevo neologismo, el cesarismo de las finanzas. Donde dice que una cuarta parte de la población de Europa, estamos hablando de 120 millones de almas, están bajo la línea de la pobreza en Europa. Amén de todas las, de todas las vejaciones que está sufriendo la población por esta situación que ya hemos tratado y retratado en otros programas de las inmigraciones masivas y forzadas y que ya lo hemos de alguna manera mencionado. Hemos hablado también un poco de esto del racismo antiblanco y otros temas que están en la agenda de discusiones en torno a lo que pasa en el seno de Europa, cuna de Occidente. Pero Alain de Benoit habla, dice, esta vez, a diferencia de otras grandes crisis, como puede ser la cuestión social del siglo XIX, o la crisis de 1930, más precisamente 1929-1933. Perdón, o la destrucción de las dos guerras mundiales. O las dos, claro, que en realidad Europa fue la gran perdedora de las dos guerras mundiales. Es decir, acá, más allá de los bandos aliados y el eje y demás, la gran perdedora de la guerra, y el plan Marshall así lo demostró, fue toda Europa. Toda Europa quedó sumida en una situación realmente acuciante. Y bueno, pese a todo esto, esta situación tan crítica que vive Europa se está viviendo en general, salvo algunas excepciones, dice Alain de Benoit, con una gran pasividad, que no en ningún otro momento de la historia podría haber acontecido en el espíritu que se respira, la atmósfera vitalista del mundo europeo. O sea, hoy hay una gran pasividad está como catatónico, perplejo, impertérrita está la sociedad europea ante esta situación. Ante la sintomatología de la decadencia. Tal cual. Vale decir que no habría capacidad de reacción, al menos no corroborada. Claro, dice, Goldman Sachs y Lehman Brothers hoy tienen el poder, dice Alain de Benoit, de congelar la economía occidental o de echarla a correr a gusto. Dice, pero incluso eso no puede evitar la fatalidad que está teniendo un colapso histórico sin precedentes. En el año 2012, te tiro otro dato, después te voy a ceder la palabra, sé que tenés para decir. En el año 2012, bien digo, 181.166 europeos abandonaron Europa para emigrar a América Latina y el Caribe. Por primera vez en la historia se revirtió, es decir, un 35% más de los latinoamericanos o iberoamericanos que emigraron a Europa. Es decir, por primera vez se invirtió la relación, la afluencia de europeos a América Latina y el Caribe fue mayor que al revés. Que quienes desde estas playas partieron, zarparon hacia que era lo más común durante mucho tiempo. Y bueno, esto, sin lugar a dudas, es propio de una situación de decadencia, dice Alain de Benoit, y bueno, las consecuencias están a la vista, no hace falta ser profundamente detalladas, pero que la hace coincidir con esto de la profecía del fin del mundo. Otro fin de la historia, pero ya no al estilo fukuyamista, si va el neologismo, sino un fin de la historia por muerte propia. Un fin de la historia como si fuera ¿Por congelamiento? Sí, como si fuera un estado de enfermedad oncológica del espíritu occidental y cristiano europeo. Es una suerte de metástasis que está haciendo una despreocupación por mantener esa vitalidad europea que fueron los cimientos de toda nuestra civilización occidental. De Occidente y de gran parte, por lo tanto, de la riqueza cultural desparramada por el resto del mundo. Sin lugar a dudas. Mirá, yo creo, muy brevemente, el tema desde ya que tiene alguna complejidad. No pretendía dar buenas noticias de Benoit. No, claramente. Yo creo que, insisto, el tema desde ya que tiene una notable complejidad y tampoco es enteramente novedoso. En todo caso puede ser novedoso el planteo o su formulación. Pero bueno, ya dedicamos incluso un programa a Spengler, quien 70, 80 años atrás adelantaba en su libro La decadencia de Occidente. Oswald Spengler, sí, creo que vos lo el historiador alemán, así es. Sí.
con una mirada muy particular y toda una filosofía de la historia, toda una teoría filosófica respecto de la historia, ¿no? Relativa a la historia. Ahora, si tuviera que resumir, digamos, las causales principales de este estado de situación tan preocupante que de Benoist señala, yo creo que las causas radican en, por un lado, el vaciamiento espiritual de Europa, o sea, de los europeos en general, de los occidentales más ampliamente, pero en particular de los europeos considerados de manera genérica. Hay una suerte de vaciamiento espiritual, de extravío de su propia identidad, o mejor dicho, de extravío de la consciencia de la propia identidad, de desprecio de la propia tradición, de banalización de su propia cultura. Una suerte de apostasía cultural. Sí, efectivamente, de apostasía cultural. Que en el fondo está íntimamente emparentada a la apostasía religiosa y espiritual, a la renuncia espiritual que implica toda apostasía religiosa, que encima no ha sido reemplazada con nada, con nada válido, ¿no? Solo el 12%, esto lo apunta un librito de un autor catalán, Joaquín Bochaca, solo el 12%... Un hombre que proviene de la izquierda española. Sí, de la izquierda española. Solo el 12% de los europeos cree hoy, según encuestas abiertamente, que Jesús Cristo es Dios hecho hombre. Claro, en la cuna de la cristiandad, ¿no? Y es en el sintomático lugar también, desde donde el cristianismo logró expandirse y convertirse en la religión católica, es decir, auténticamente mundial, católica y apostólica. Bueno, esta que relación, fue, ¿no? este autor... que es de hecho todavía. Bueno. El libro se llama Occidente y la cristiandad, justamente trata de relacionar estos dos conceptos. Y creo que el otro factor importante es que talla en esta cuestión es el secuestro del discurso dominante, lo que se conoce en Francia como pensamiento único, el secuestro del discurso dominante por los grandes medios de comunicación que a su vez están oligopolizados por la alta finanza. Para resumirlo, son expresiones que de alguna manera hacen también referencia a un sector relativamente complejo de la realidad y bueno, son formulaciones o rótulos que permiten identificar al sector independientemente después de la labor investigativa que correspondería para discriminar caso por caso y distinguir actores con nombres y apellidos. Pero hablando en términos generales, no podemos hacerlo de otra manera en este espacio, la alta finanza corporativa que ha generado este cesarismo financiero, como bien lo define de Benoist, que se esconde políticamente detrás de esa superestructura que es la Unión Europea, que es Bruselas, como lugar simbólico de esa superestructura no democrática, y contraria a las identidades nacionales de Europa, de las que se nutre Europa, y a las soberanías estatales o estaduales de Europa. Pero es la misma alta finanza que monopoliza el discurso a través de la oligopolización de los grandes medios masivos de la comunicación social. Y a eso hay que agregarle el sistema represivo de la policía del pensamiento, un poco esa dictadura dulcificada pero sumamente eficiente, que está dada por el Ministerio de la Verdad de Orwell, sí. En donde cualquier disidencia intelectual, ideológica, cualquier propuesta alternativa es rápidamente penalizada, censurada y punida, digamos. O sea, y si no es desaparecida, sometida a punición penal. Sí, si no es desaparecida la opinión, Sí. muchos casos desaparecida la persona portadora de esa opinión. Sí, con casos hemos dedicado también un programa focalizándonos en asuntos que tienen que ver con el posicionamiento ideológico frente a cuestiones que hacen a la familia, frente a cuestiones de bioética, pero digamos, cualquier disidencia es rápidamente aplacada y sancionada. Por un régimen jurídico que en definitiva no se compadece ni con los principios de la civilización occidental, ni con los principios de cada cultura europea en particular, ni con las tradiciones de cada pueblo, ni con la libertad que se declama, ni con el principio de la libertad de pensamiento que tanto se declama, sobre todo desde la Revolución Francesa hacia aquí, o desde la época del liberalismo, que es un producto moderno europeo, hacia acá. Sí, vos sabés que la palabra católicos con K, de origen griego, significa literalmente universal. Claro, por eso lo mencioné. Claro. Y aquello que no se universalizó en su momento, o se intentó universalizar desde lo religioso, y junto con ello desde lo moral-cultural, hoy parece estar
bifuminado, transformado en un eufemismo, donde se ha puesto, vos me contabas hoy que veías una entrevista que hace de Benoit, se ha puesto lo cuantitativo por sobre lo cualitativo. Sí, eso me lo contabas vos en una charla. Es una fuera entrevista de cámara. hecha a un autor que proviene, no sé si al día de hoy pertenece, pero que procede de la extrema izquierda francesa. Interesantísimo. Interesantísimo. Un poco la fortaleza de este nuevo orden internacionalizado, mundializado, está en destruir todo lo que sea aspecto cualitativo del mundo, sobre todo occidental. Todo la fenómeno familia, de cualificación. O sea, todo con lo que lo sea cual, identitario, filial. Con lo cual, digamos, a lo que propende es a la uniformización y a la nivelación hacia abajo. A través del quantum. A través del quantum, es decir, cuando reducimos la realidad humana. Bueno, el consumo es una gran... En definitiva claramente... El capitalismo del consumo es básicamente el arma fundamental, ¿no? Vaciar a la persona humana de los contenidos que precisamente la humanizan y enriquecen, que le permiten desarrollarse como tal, que básicamente son identidades y redes de contención. Familiares, si hablamos de identidades y al mismo tiempo de redes de contención y de solidaridades. Pero bueno, hablando de identidades, para simplificar, lo otro vendría a colación o vendría a posteriori de esto. Identidades sexuales, identidades nacionales, regionales, identidad familiar de linaje, etc. O sea, el vaciamiento identitario implica un empobrecimiento de la persona humana como estructura compleja, su reducción a sus aspectos meramente cuantitativos y la uniformización niveladora hacia abajo. En el fondo es dejarnos a todos sin rostro. Y esto, ojo, le puede pasarle, yo creo que les está pasando a los europeos, nos está pasando en Hispanoamérica, pero menos, pero le puede pasar a un hombre o mujer, ya que hablamos de particularidades y especificaciones del humano, de cualquier parte del mundo. Y la que pierde con esto es la humanidad, porque acá no nos engañemos, extraviado o arruinada la parte, el que sufre es el todo de la humanidad, claro. Sí, esto no es una defensa parcialista. Totalmente. O de facción. Más allá de nuestro vínculo con Europa por ser la cuna de Occidente, que es la civilización a la que nosotros como hispanoamericanos pertenecemos, y ojo, también quiero aclararlo, Hispanoamérica también tiene que asumir un rol en donde... Orígenes que no cuestionamos claro, y hasta reivindicamos. Reivindicamos y aparte tenemos que asumir un rol también de protagonismo, de dejar de sentirnos apéndice para convertirnos en un fruto nuevo, joven, pero en un fruto también con vitalidad propia y con capacidad para hacer un aporte propio, genuino. Bueno, hay vientos... No mero apéndice. Hay vientos que son realmente históricos, como el hecho, yo siempre digo, de tener, independientemente de la opinión que uno pueda tener en lo doctrinal y demás, de tener un papa latinoamericano y argentino por primera vez en la historia. Bueno, ahí eso habla de un cambio. Sí, de una capacidad para producir sentido, dice Vuela, o de soft power, siguiendo la terminología norteamericana, de poder cultural. Sí, digamos, hay poder simbólico ahí, ¿no? No es el hard power de los recursos energéticos, ni mucho menos de las armas, pero es el soft power de la capacidad para producir sentido, significados. La capacidad o el poder cultural, sí, es un signo de vitalidad hispanoamericana y más concretamente argentina. Pero creo que en ese sentido yo como hispanoamericano y como un determinado tipo de hombre de Occidente, me asumo, no como mero, e invito a otros a hacer lo mismo, no como mero apéndice, sino que me pienso a mí mismo y pienso a mi propia región y a mi propio grupo nacional como un actor protagónico que puede hacer un aporte para el contexto occidental y finalmente de la humanidad, no desde una periferia, sino desde otro lugar, que ya no es Europa, pero que es tan occidente como Europa, y desde el cual se puede hacer un aporte también occidental, que beneficie, en este caso, que cruce el Atlántico en sentido contrario. Correcto, pero y fíjate que quienes creo que tienen más conciencia, tal vez por la contigüidad geográfica, pero que también están alejados de lo que fue el centro histórico o la cuna de Occidente, son los rusos, quienes tienen conciencia de este protagonismo cultural, con un montón de aspectos en los que podemos no coincidir,
Pero Sí, habiendo pasado por la tan larga y prolongada experiencia comunista, ¿no? También. Lo cual eso también puede llegar a ser una reacción ante una mirada nostálgica de la Rusia de los zares y demás. Por lo menos, bueno, algo lo vamos a mencionar, pero Alexander Dugin viene un poco también con toda, yo creo que sí, toda esa oratoria. Cuando plantea digamos, una nueva y alternativa posmodernidad sobre la base de ideas que toma de Martin Heidegger, a mi modo de ver el pensador, el filósofo más grande del siglo XX, y tomando ideas, concretamente el concepto de Dasein, que es el ser situado de Heidegger. El ser ahí. ¿No? El ser ahí, efectivamente. En situación. Elabora toda una nueva, digamos, plantea una nueva posmodernidad que justamente reivindica las identidades en un sentido conciliatorio y reivindica un orden político, él le llama cuarta teoría política, un orden político internacional, en el cual, digamos, el actor principal o los sujetos más importantes y grandes, por así decir, sean las grandes ecúmenes civilizatorias, no pugnando entre sí ni peleando entre sí, como planteaba Huntington. El choque de civilizaciones. Famoso choque de civilizaciones. Aparte, artículos del Foreign Affairs que claro, después se convirtió en libro. Muy famoso en los 90, pero que aparte con una visión muy superficial de las civilizaciones y una categorización de las mismas, por momentos hasta antojadiza, muy cuestionable. Es un artículo que adquirió cierta fama porque se contraponía hasta el entonces vigente análisis de Fukuyama, del fin de la historia, y bueno, fin de la historia. Era menos ideológico que claro, el de Fukuyama, y el fin de las ideologías, pero no menos interesado que la visión de Fukuyama. No, en el fondo eran visiones quizás cortadas con la misma tijera, en apariencia antagónicas, pero a mi criterio visiones muy del Consejo de Relaciones Exteriores. Sí, del y funcionales. Funcionales. Por izquierda o por derecha, por decirlo de alguna manera, pero funcionales al fin y al cabo. En el caso de Dugin es interesante la propuesta del profesor ruso. La tercera ola, que estuvo en este canal. Alvin Toffler también, lo de la tercera ola, de alguna manera también. Es importante destacar para quienes se interesen que Dugin vino de visita a Buenos Aires. Yo estuve en el exterior justo para esa época. Fue mi viaje a Japón, ¿te acordás? Así es, hablando de distintas civilizaciones. civilizaciones. De distintas civilizaciones. Estaba en Extremo Oriente. Hablando del rol protagónico, ¿cuál fue te acordás cuando te pregunté, volviste de Japón y te digo, ¿cuál es la primera reflexión que haces a partir de tu experiencia en Japón? No sé si recordás cuál me hiciste. No, yo me acuerdo que te hablé del contraste de la hipercivilización del centro neurálgico de Tokio y del Japón rural, tradicional. Con atisbos feudales tradicionalistas, donde vos te sentís en un templo como si estuvieras realmente, netamente en la Edad Media. Ese contraste a mí me pareció realmente abismal. En cierto sentido rico. Lo que pasa es que la historia de Japón es una historia muy controvertida, con guerras atómicas. Es una cultura atravesada por tifones, tsunamis, maremotos, temblores, y aún así es un poco lo que en su momento realmente nos angustiaba realmente pensar que era una categoría económica, política, digamos, distinta a los países desarrollados y subdesarrollados, Japón y Argentina. Es decir, Japón porque tenía todos los recursos, tenía todas las condiciones para no desarrollarse y sin embargo en lo económico por lo menos se desarrolló. Que con nada hizo todo, dijo un premio Nobel de economía. Claro. Y Argentina que con todo todas las condiciones necesarias para desarrollarse. Hizo muy poco. No logró desarrollarse. Bueno, pero yendo a este último punto, recuerdo que fue casi textual que me dijiste, la primera conclusión que saco como argentino, que acaba de arribar de Japón, que acaba de volver de Japón, es que lo que sale mal en nuestro país es porque no queremos hacerlo bien. Y hiciste una referencia. Lo que no se hace es porque no se quiere. Claro, esas fueron tus palabras. Sí, y esto no me tiene que acordaba ver un poco con, literalmente. como dicen los chicos jóvenes ahora aquí en Argentina, con ponerse las pilas, ¿no? Y con asumir un rol protagónico, no solo en lo tecnológico, en lo infraestructural, en cuanto al orden social que hace a la cotidianeidad, el tránsito, por ejemplo. Samuelson era el economista que hablaba de las 4 categorías. Me lo confundía con Huntington, que estábamos hablando de civilizaciones, pero Samuelson, el famoso manual de economía de Samuelson, calificaba los distintos tipos de países entre desarrollados
subdesarrollados o en vías de desarrollo. Argentina y Japón. Argentina y Japón como dos países que escapaban a las anteriores dos categorías. Sin tristemente duda, para nosotros. Tristemente y sin duda con algún... Pero algo de razón con tiene. alguna simplificación, mediando alguna simplificación. Sí, pero bueno, y esto de asumir un rol protagónico, un rol digamos de nación en serio y de Estado en serio, empieza tal vez o tiene su manifestación más clara en lo infraestructural, en el orden social, pero debe trasladarse en la generación de sentido, como decía abuela. Con todas las cosas, y esto quiero aclararlo, con todas las cosas que se le pueden criticar a la cultura japonesa y a lo que se está viviendo en Japón. No todo es brillante y magnífico. Pero sí denota que hay un esfuerzo, y un esfuerzo sostenido en el tiempo y desplegado con orden, y que en el caso, tristemente también lo digo, y como crítica constructiva, en el caso de nuestro país, ese esfuerzo, no voy a decir que brilla por su ausencia, pero no es la característica saliente. Sustentado también por la base como esfuerzo colectivo, ¿no? Identitaria nipona. En Claro. Japón está muy arraigado eso, ¿no? Como esfuerzo colectivo sostenido en el tiempo y estratégicamente planificado y desplegado. Sí. O sea, no es una característica que haya arraigado en nosotros con fuerza. Y eso tiene que ver, en definitiva, o se traduce en resultados pobres. De todas formas, es un país con mucho potencial el nuestro, y lo es a nivel de recursos naturales, recién un poco hablábamos de esto, pero fundamentalmente, y volvemos al tema del programa de hoy, a nivel de potencial cultural y espiritual, a nivel moral, digamos, y en la producción de sentido. Y fíjate que esto lo podríamos trasladar, podemos hacer una proyección a toda Hispanoamérica, que son los flancos geográficos y los flancos del centro histórico de Occidente, Hispanoamérica y España, vamos a incluirla también, o sea, el mundo iberoamericano y Rusia son, digamos, tal vez los ámbitos geopolíticos y humanos desde donde se podría llegar a generar una corriente nueva, revitalizadora de Occidente, que termine dándole el shock energético que necesita el centro, que es a su vez el centro geográfico histórico de Occidente, el eje histórico de Occidente. Pero me parece que esta vez vendrán de los flancos, incluso países que son más pequeños y que han sido periféricos dentro de la misma Europa, no vayamos hasta Rusia. Pensemos en el proceso húngaro con un hombre como Víctor Orbán, ¿no? Es un exponente y la Constitución húngara, un detalle importante. Sí, hay un video dando vueltas con un discurso de resistencia o emergente. A mí amablemente me lo transmitió un seguidor de La Brújula, Javier Roringer, quiero también agradecerle, pero entiendo que en otros programas, creo que en PCR han pasado. Me parece que en la edición de hace una semana o dos del programa de Salvucci y Romero, PCR sí. Sí. El discurso de reacción. Un discurso realmente, pero un discurso que por un lado es de reacción, desde otra perspectiva es revolucionario. Claro. Bueno, un poco jugando con estos conceptos que la izquierda suele contraponer como necesariamente antitéticos y, bueno, eso es desde alguna mirada. Lo reaccionario siempre es conservadora. Lo reaccionario siempre es conservador. Claro, bueno, en este caso es reaccionario por un punto y es revolucionario desde otra mirada, desde otra perspectiva. O sea, puede reunir perfectamente en un aspecto y en otro ambas condiciones al mismo tiempo. Sí, es revolucionario ser contrarrevolucionario. Claro, y aparte denuncia la tiranía de Bruselas, un poco lo que decía, volvemos a De Benoit, lo que decía De Benoit del cesarismo financiero, que en el fondo volvemos a la temática del poder real, de señalar con él, en el programa de la semana de 15 días atrás, hablábamos de los pictogramas de denuncia política, las estructuras narrativas de Lombardi. De Marc Lombardi, que en definitiva pretendía poner de resalto el carácter, pone objetivamente de resalto el carácter de red que reviste el poder, que ha asumido el poder transnacionalizado hoy en día y privatizado en gran medida. Y por otra parte, en definitiva, es señalar a los auténticos poderosos, a los auténticos factores de poder en el sentido amplio de la expresión, que en connivencia o colusión con los gobiernos formales, o aplastándolos, o incidiéndolos desde afuera, o penetrando e infiltrándolos, en definitiva terminan cogobernando, sino gobernando mayormente estos factores de poder, que son ajenos a las tradiciones populares, las voluntades populares, y en definitiva los afanes legítimos que todo pueblo, de la etnia, el rincón del mundo que sea, la religión que tengan, más allá de todas estas cualificaciones que todo pueblo merece y tiene derecho a tener. Por eso es una superestructura que es aplastante. Ahora, la precondición para que se mantenga esta superestructura es la pasividad. Y la pasividad depende de un vaciamiento espiritual, de la desculturación,
del analfabetismo cultural, hablemos también en términos de instrucción concreta, y también de la estupidización generalizada. Yendo a Europa, el otro día lo decíamos dando clases, el fenómeno de estupidización, también los multimedios oligopolizados por la alta finanza, tiene mucho que ver, no solo en el extravío de la propia identidad o el desprecio de las propias tradiciones o la renuncia a la apostasía que decías vos, sino que hay un fenómeno de estupidización. Sí. Los juegos, los concursos, el fútbol. Estamos en una nueva época de pan y circo, mucho más sofisticado. Sí, y la pasividad, que es lo que denuncia de Benoit como el síntoma que habla de que Europa está herida de muerte. O sea, le preocupa la pasividad porque esto ya no es un síntoma de crisis o un síntoma de una mera herida más que se pueden acumular, una mancha más al tigre, sino que la pasividad es lo que realmente le preocupa porque habla de que es lo que padece Europa es una enfermedad de características terminales, y eso es lo que le preocupa. Yo Por estoy eso en duda al respecto. Vos sabés que Denis Martos, húngaro-argentino, ya que citábamos a Orbán, que es primer ministro húngaro actual, Denis Martos, un hombre intelectual de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De argentino, creo que viene del Gran Buenos Aires, pero que ha sido invitado, ha sido entrevistado acá en Tele1. Yo he leído varios de sus artículos, tiene libros también, y él plantea algo similar. Yo no estoy tan seguro, no soy tan declaradamente no estoy tan convencido de ese pesimismo, ¿no? Sí, casi fatalista. No sé, habría que hacer el diagnóstico con objetividad. No, lógico, es verdad. Y dejando de lado cualquier expresión de deseo, pero no es descartable la tesis. Pero... No es descartable, pero yo en lo personal no estoy tan convencido. Yo creo que, sobre todo desde estos flancos del eje histórico de Occidente, que ha sido la Europa central y la Europa mediterránea, se puede tratar de hacer una suerte de shock. Pero también tenemos que asumir esta carga quienes habitamos los flancos, no la periferia ya, pero sí los flancos geográficos. Bueno, Pablo, te invito a hacer una breve pausa. Después del corte me gustaría contarte, vos sabés que yo estuve hace muy poquito en algunas ciudades europeas. Yo no puedo, el retrato que me traigo de la reciente visita al viejo mundo no puede ser necesariamente representativo de toda Europa en su completitud, ¿no? En su alcance y completitud. Pero sí vi algunas cosas que yo te he comentado y quería compartir con ustedes, que vi que de alguna manera me vine con algún gusto amargo. Pero te lo voy a contar después de la pausa. Le vamos a pedir que se quede del otro lado, no se vaya. Ya regresamos con esto que es La Brújula. Segundo bloque de La Brújula, comentando, haciendo meramente algunas aportaciones adicionales a lo que muy bien retrata
con estas dolientes palabras, Alain de Benoist, sobre lo que está aconteciendo en la cuna de Occidente, pero que repercuten en el Occidente amplio, como bien lo dijimos. Y finalmente en todo el mundo. Yo me quedé pensando cuando vos hablabas del bombardeo constante, la pasividad y la estupidización, hablaste de estupidización. A mí me pasó, estando en Barcelona, me sorprendió, o sea, en Barcelona podemos rescatar intelectuales de fuste importantes en materia de revisionismo, de pensamiento disidente, alternativo, pero me pasó, digamos, en el hotel donde yo estaba parando, en el barrio de La Gracia, en Barcelona, la cantidad, y no sé si lo que yo veía en la televisión era representativo de toda la televisión de Barcelona. La señal de operador por cable que yo veía desde el hotel me impactó la cantidad de canales. Les pedimos, si tenemos algún televidente de Barcelona, lo ratifique. Algún amigo catalán. Algún amigo catalán que lo pueda ratificar. La cantidad de canales donde durante todo el día había quiromantes, adivinos, tarotistas, astrología, todo el tiempo con la gente que llamaba, contaba su caso. Me impactó. No digo que necesariamente sea algo dañino, pero había todo un clima muy sobre la base de lo supersticioso promovido desde los medios de comunicación. Eso es algo que me impactó, pero la cantidad de alternativas, vos tenías otro canal, tenías como una grilla de canales donde estaba todo eso de una manera increíblemente fomentado. Viene a suplir de alguna manera necesidades espirituales que están siendo desatendidas y que, bueno, que de esta manera quedan apaciguadas como mínimo. Sí, no satisfechas, pero sí apaciguadas. Sí, suplementario. Es como engañar el estómago, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, y después, bueno... Y tiene que ver con, perdón, ¿no? También forma parte del proceso de desculturización y de desespiritualización, de vaciamiento de las propias bases religiosas y culturales, seguro. Y después me pasó en general, no solo digamos, en Roma o en Francia, en París más particularmente, esto de todo lo que es el yacimiento cultural, la reserva cultural histórica, también muy atravesada por el capitalismo. O sea, ir al Coliseo, entrada a Molinete. Está bien, hay dispositivos de seguridad, ¿no? Pero todo, vas al Vaticano, entradita Molinete, ¿no? Sí, termina siendo algo más parecido a Disney o Las Vegas. Era más, tenía más que ver con el espectáculo. Disneyland París era casi la representación de lo que vos vivís en otros lugares que tienen una carga histórica. Son rasgos propios del mundo del espectáculo y de la exhibición con finalidades de entretenimiento. Fíjate vos que finalidad de entretenimiento. En Notre Dame de París, ¿no? En la catedral, ¿no? Me pasó que al entrar a la iglesia simplemente me persigné y se acercó una jovencita con credenciales que evidentemente estaba habilitada, ¿no? por el... por el clero del lugar. El clero del lugar, párroco, evidentemente. El obispo. Tenía una suerte de credencial, de carnet, de una persona autorizada, que me llamó aparte, me hizo entrar al corazón, me dio alguna serie de explicaciones sobre la estructura edilicia, histórica de Notre Dame de París. Y bueno, y ella me decía que estaba en una campaña de concientización, como me vio que me persignaba, del templo como lugar de oración como templo y de espiritualidad. Porque claro, eso imagínate, era un pasadero de gente que entraba por una puerta, salía por otra, estaba muy bien. Pero bueno, la gente quería ver cuál era la morada del jorobado de la obra de Víctor Hugo, quería ver dónde estaba escondido el jorobado de Notre Dame, o quería sacarse fotos en la famosa iglesia, pero faltaba un clima. Está bien que se celebran misas, medio horarios de la celebración de la Santa Misa, pero evidentemente había un trabajo de concientización del templo como un lugar destinado a un fin muy específico. Porque ¿no? En definitiva, lo que me llamó la atención que esto es una reacción frente a un fenómeno de banalización del templo, más allá de si se es cristiano o no, de banalización en el sentido de que el ámbito pierde el aura propia de
de lo sagrado para el que es cristiano, para quien no es cristiano y eventualmente hasta es ateo, pero de lo que tiene que ver o de lo que forma parte del bagaje más elevado de la cultura. Si queda reducido a ámbito de distracción o esparcimiento y eventualmente entretenimiento, es lógico que entre en todo como si entrara en una cancha de fútbol. Sí, hay Entonces contrastes. y es una respuesta a ese fenómeno. Lo que pasa es que para mí es un fenómeno complejo en sus causas, en sus manifestaciones, pero que tiene mucho, no quiero ser unidireccional en mi análisis, acabo de decir que es complejo, es polifacético, pero tiene mucho de inducido. Tiene mucho de promovido. Lógico. Lo mismo que esta cultura de los concursos y del fútbol y este fanatismo desmedido que antes era desconocido en los países de lo que se suele llamar como primer mundo, haciendo una disquisición más bien económica y relativa al desarrollo. Sí, el casting tecnológico. televisado. Hoy vivimos en la era del casting televisado. Todo Ahora, es un casting de canto, de baile. Sí, totalmente. Con finalistas. Totalmente. Lo mismo con la proliferación del amarillismo en la prensa, del cual la prensa europea no es ajena, y por supuesto de los programas dedicados, bueno, los paparazzi, los programas dedicados al escándalo, a los rumores y al chisme. Entonces no se trata de fenómenos, de lacras culturales o de productos que demuestran cierta bajeza cultural y cuya amplia difusión y enorme éxito denotan, digamos, un estado de cierta crisis cultural. No se trata de un fenómeno meramente tercermundista, periférico, propio de sociedades pobres, sino que está instalado en el corazón de lo que se conoce también como primer mundo o mundo desarrollado, y hablando en términos civilizacionales, en el corazón de la cuna de Occidente, que es Europa. Entonces, yo creo que ahí hay mucho de eso. Y después, insisto, está una dictadura represiva ideológica que tiene una fuerza muy superior a la que en Hispanoamérica conocemos, porque aparte encima se aplica con la eficiencia propia de la justicia y de la policía de los países europeos. Está el caso, por ejemplo, de estos familiares que no querían las clases de adoctrinamiento. Es un ejemplo. De las clases de educación sexual a muy temprana edad, lo cual de por sí es discutible, pero encima con orientaciones ideológicas sin bases científicas y una orientación ideológica muy definida, los padres que se negaban a esto y que decían, mirá, yo no quiero que mi hijo sea expuesto a esto a tan temprana edad y mucho menos con una orientación ideológica que no es la que los padres sostenemos o a la que los padres adherimos y que aparte tampoco tiene fundamento científico, que termine el padre preso. Esto en la muy liberal y muy democrática Alemania, no en la Unión Soviética, ¿correcto? O en la que ya no existe, o en la China comunista, en donde el padre incluso quiso irse del país y decir, me voy a otro país, pero para eximir a mis hijos de esta carga y eximirme yo de esta carga y decir, no, usted no se va, sus hijos van a la clase a la que usted no quiere que vayan, a ser lisa y llanamente adoctrinados, y el padre termina preso, cumpliendo efectivamente la pena de prisión. Sí, ese caso, yo me acuerdo una vez lo comentaste. Lo comentamos en el programa. Sí, ¿No? Eso, sí. O sea, eso también genera pasividad. ¿En quiénes? Y bueno, en quienes de pronto se muestran más lúcidos o más rebeldes o con más capacidad de reacción. Es ir a castrar al que todavía, si se me disculpa la expresión, tiene las pelotas y la lucidez para reaccionar. Espero que se me disculpe la expresión, pero bueno, creo que también... La claridad prima sobre... La claridad, y quiero ser sincero con el público, un patos, un apasionamiento, digamos, que considero legítimo y que acompaña la idea, ¿no? Bueno, Pablo, como tenemos que seguirnos, tenemos que restringirnos a los 45 minutos de programa, vamos a ponerle punto final a este tema, que obviamente es un debate... Pero con un mensaje positivo. Está abierto y yo adscribo abiertamente a tu mensaje, que no deja de ser esperanzador, que hay... Yo creo que hay que agregar reacción. esto, que lo decía en esta entrevista a la que hiciste referencia con Alain de Benoit, en donde... Claro, Alain de Benoit es el entrevistador. Es el entrevistador de lujo, ciertamente, en donde sale a relucir, digamos, Internet como un experimento que se salió de quicio, digamos, una anomalía del sistema. Claro, del sistema de dominación que se salió de quicio, como una posibilidad, y por eso hay que defender la libertad de expresión en Internet y de comunicación, defenderla, digamos, de acuerdo con los conceptos tradicionales de libertad de expresión, o que ya tienen varios siglos. Sí, libertad de expresión cibernética. Y de aplicado al mundo cibernético. Cada vez más bajo observancia, claro. Y son más también quienes quieren revisar los contenidos de Internet y obviamente socavar, avasallar. Y bueno, invadir esas libertades que todavía tenemos. Y nosotros como argentinos e hispanoamericanos, así como hay otros grupos en la propia Europa que está sufriendo esto, y también en el otro extremo de Occidente, que es Europa Oriental y Rusia,
también nosotros como hispanoamericanos, desde nuestra autenticidad en el contexto occidental, saber ponernos el problema al hombro y saber hacer un aporte positivo que puede ser muy útil para nosotros, para nuestra posteridad obviamente, pero también para los otros occidentales. Y en última instancia la que gana, me parece a mí, es la humanidad. ¿Por qué? Porque de las grandes ecúmenes civilizatorias, que a su vez se componen de naciones y pueblos, en eso está la riqueza de toda la humanidad. O sea, yo este mismo discurso de protección y defensa, como regla general y como principio, lo tendría respecto de cualquier civilización. ¿Correcto? El tema es que nos enfrentamos a una, digamos, a una superestructura estandarizadora que tiende a vaciar a todo lo humano y a todos los seres humanos. Nosotros hablamos, bueno, desde Occidente y desde un lugar particular de Occidente. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos dentro de 15 días en otra emisión de La Brújula, aquí mismo por TLB1, toda la verdad primero. Si Dios quiere, Chao, nos estamos hasta viendo. luego.